No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y por supuesto contigo, Jordi. Gracias, Marcelo, lo mismo digo. Bueno, hoy el papiro que es el gobierno provisorio de Egipto se va desmenuzando junto con la legitimidad de su ejército. Mientras tanto, en Palestina, entre halagos, la memoria se transforma en un medio para el pragmatismo político y las conveniencias de turno. Irán, siempre presente, se enfrenta a la presión liderada por Estados Unidos, aunque ha encontrado en Rusia un defensor de ocasión. Finalmente, un hecho vergonzoso en un centro deportivo en Bruselas. Y por supuesto, al finalizar la primera parte de este informativo, Raquel nos traerá su agenda cultural. Pero empecemos ya contigo, Jordi. Así es, Marcelo, y empezamos hablando de Egipto. La Junta Militar Egipcia, informó el diario Aurora, se encuentra cada vez más sola ante el acoso de los miles de manifestantes de la Plaza Tahrir después de que el gobierno en pleno anunciase hoy que ha presentado su dimisión ante la cúpula castrense. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas todavía no ha aceptado la renuncia de su ejecutivo, pero ha pedido a los ministros que continúen en sus puestos cuando solo falta una semana para la celebración de las elecciones legislativas. Está previsto que se celebre una multitudinaria manifestación en Tahrir y en las principales plazas del país que podría elevar aún más el cerco en torno al ejército. Sin embargo, los poderosos hermanos musulmanes, que gozan de la mayor capacidad de convocatoria del país, anunciaron a última hora que no secundarán esa protesta para evitar más enfrentamientos sangrientos y poner fin al caos. Los hermanos musulmanes saben que ahora es cuestión de esperar. Es el momento de dar una imagen de moderación a un país acostumbrado a ciertas dosis de laicismo. Es el momento de erigirse en guardianes de la seguridad del país. El poder está demasiado cerca para que un manotazo rompa el cristal de sus ilusiones. Supieron esperar largo tiempo bajo el poder de Mubarak, saben de esperas, máxime cuando sus aspiraciones parecen tan cercanas, y dos que se acercan son Palestina y Jordania. Así es, Marcelo. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha aplaudido la visita del rey Abdalá II de Jordania a Ramallah y ha asegurado que los palestinos nunca la olvidarán. Esta noticia la hemos recogido de la agencia de noticias palestina MAN. Es una noble iniciativa en este momento y nunca la olvidaremos y tampoco lo harán las futuras generaciones, ha dicho Abbas, según recoge la agencia oficial de noticias palestina Wafa. Ambos líderes se reunieron para continuar con el diálogo, especialmente teniendo en cuenta que el rey Abdalá viajará a Estados Unidos y a varios países europeos. Esto es lo que ha agregado el dirigente palestino Abu Mazen. Lo que sí olvidaron fue la masacre de palestinos a manos del ejército jordano en septiembre de 1970. Lo olvidaron tan rápido que en 1972 una banda terrorista llamada Septiembre Negro asesinó a 11 atletas israelíes durante las Olimpiadas de Múnich. Y sin ir más lejos, en la década de 1980, Mahmoud Abbas publicaba el libro El otro lado, las relaciones secretas entre el nazismo y el movimiento sionista, en el que sugería que la cifra de 6 millones fue vendida por los judíos, pero que de hecho pudieron ser mucho menores, incluso menores que 1 millón. En una entrevista con el diario israelí Ma'ariv, tiempo después, Abbas abordó el tema en términos de un cínico pragmatismo político. Dijo: cuando escribí El otro lado, estábamos en guerra con Israel. Hoy no habría hecho semejantes comentarios. Hoy hay paz y lo que escriban adelante debe ayudar al proceso de paz. Es decir, la historia se escribe de acuerdo a las necesidades presentes y el pasado se borra si es necesario. Como es necesario el nuevo aumento de presión del gobierno de Estados Unidos a Irán. Así es, Marcelo, porque Irán es otro de los puntos calientes de la zona. El gobierno de Estados Unidos aumentó hoy la presión, como decías, contra el sistema bancario de Irán al declarar el país jurisdicción de preocupación prioritaria por lavado de dinero y anunció nuevas sanciones contra los sectores nuclear y petroquímico. Toda entidad financiera de cualquier parte del mundo que inicie una transacción que implique al Banco Central o a cualquier otro banco iraní que opere dentro o fuera de Irán se arriesga a estar apoyando las actividades ilícitas de Irán. Esto es lo que aseguró el secretario del Tesoro, Timothy Geithner. Además, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó una orden ejecutiva que impone sanciones contra cualquier persona que proporcione bienes, servicios, tecnología o apoyo a la industria petroquímica de Irán, que Estados Unidos considera una tapadera para
para importar materiales que se emplean en actividades ya sancionadas por Washington, Bruselas o la ONU. Y mientras tanto, Rusia estima inaceptables las sanciones impuestas por Estados Unidos. Es una suerte de revival de la Guerra Fría. Si Estados Unidos atacara a Irán y depusiera al régimen de los ayatolás, facilitando así la ascensión de un gobierno afín, Rusia tendría gran parte de su frontera sur con presencia norteamericana, lo que también impediría ejercer libremente su presión sobre las ex repúblicas soviéticas de la región, muy ricas por demás en petróleo. Por otra parte está China. El crecimiento chino depende mucho del petróleo iraní, y esta fuente en manos norteamericanas frenaría sin duda su impulso. Aquí se está entablando una batalla geopolítica que tiene más vericuetos de los que uno puede imaginar. Tampoco uno puede imaginarse cómo en el 2011 pueden suceder cosas como las que sucedieron en Bruselas. Esta noticia la hemos recogido de Europe Jewish Press, que informó que después de un altercado en un centro de entrenamiento deportivo en Bruselas, 5 compañeras de origen marroquí golpearon a Ocean Sluiser, de 13 años, mientras le gritaban «Cállate, sucia judía, y vuelve a tu propio país». Ya fue tramitada la denuncia a la policía y las atacantes, que ya han sido identificadas, serán llamadas para interrogar. La organización que nuclea a todas las comunidades judías de Bélgica, el llamado Consistorio Judío, ha pedido a las autoridades que la investigación se lleve a cabo sin demoras. A su vez, el consistorio ha solicitado al ministro de Educación que introduzca programas educacionales adecuados en las escuelas con el fin de prevenir tensiones injustificadas entre las comunidades. Por su parte, la parlamentaria judía Vivian Teitelbaum denunció el silencio de los líderes políticos y de la mayor parte de la prensa después de este ataque. No faltará quien comprenda y así disculpe de alguna forma este ataque como una cuestión de niños. Pero para que unas niñas lleven un enfrentamiento al plano judiófobo, deben haber escuchado por fuerza esas expresiones en algún lugar. Es decir, su acción es reflejo del entorno en el que viven y crecen. Unas niñas de origen marroquí que, mientras golpean a una compañera, adhieren términos judiófobos, no es una mera cuestión de niños que no saben muy bien lo que dicen o lo que implica lo que dicen. El odio hacia los judíos se ha extendido por todos los países musulmanes como una verdad fáctica, además. Mucho va a tener que cambiar para que estas demostraciones de odio aprendido no se repitan. Y además yo me hago una pregunta. Por cierto, ¿cuál sería el país al que debería volver Ocean? Y bueno, finalizada esta primera parte del informativo, vendrá Raquel con su agenda cultural, pero antes nos despedimos de Jordi. Hasta mañana, Marcelo. Hasta mañana, Jordi. Y con nosotros el nombre propio de la agenda cultural. ¿Qué tal, Raquel? Muy bien, felicidades, Marcelo. Muchas gracias. Que ha sido su cumpleaños. Así es. Y no quería que lo dijera, pero... Lo dijiste. Sí, lo dije, porque es un motivo de celebración. Es todo un evento. Claro, sí. Claro que sí. Nos hemos comido un pastelito muy rico, además. A tu Skol. salud. Bueno, a la salud de Leonard Cohen. Ya sabes que todos tenemos siempre. Afectos y amores confesados. Sí. Y uno de los míos es Cohen, es Leonard Cohen, el cantante, el poeta canadiense, que retrasa la próxima publicación de su último trabajo, All Ideas, hasta enero. Tendremos que esperar a finales del mes de enero de 2012 para oír este nuevo disco. Su último trabajo fue en 2004, Dear Heather, y todos sus fans pues estamos deseando oír este disco, que incluirá 10 canciones escritas y compuestas por él en los últimos años. Y bueno, que no podemos esperar más. Hablamos de 2 nuevas canciones, que son La Oscuridad y una canción de cuna. Y les recomendamos una vez más que oigan el discurso que pronunció este flamante príncipe de Asturias de las letras en la última edición de hace muy poquito tiempo, que pueden recuperar en internet y que es un ejemplo de su maestría y de su talento. Raquel vino alucinada. Sí. No sé por qué no está en la lista de los judíos más sexys. Es Leonard sexy, Cohen. es verdad. Sí, es bastante Yo, sexy. bueno, mira, lo voto. Ahí está. Vale, muy bien. Bueno, otra actriz que muchos consideran o han considerado muy sexy, Vanessa Redgrave, representa en Londres paseando a Miss Daisy. Hace de Miss Daisy esa altiva dama judía que con la que nos enternecemos viendo cómo crece su historia de amistad
con su chofer negro. Inolvidable la película, con Jessica Tandy, y seguro que ella está inolvidable en este papel. ¿Esa es la de Portero de Noche? No. Es Charlotte Rampling. Hay mucha gente que las confunde, ¿eh? Yo me las confundo bastante. Pero no, ella es la de Julia, por ejemplo. Sí. Hemos hablado de Dabar. Hablamos hace unos días, pero les traigo una muy buena noticia para los amantes de los libros de judaica y de autores judíos, porque la primera edición de Livier Judaica se amplía hasta este jueves. En el Centro Cultural Dabar no queríamos olvidarnos de animarles a que se acerquen hasta este centro cultural tan interesante para disfrutar de las ofertas que presentan desde aquí para todos aquellos que quieran hacerse con nuevos títulos o que busquen libros descatalogados o difíciles de encontrar, porque allí seguro que van a poder hacer los suyos. Pues un poquito más de tiempo para ello, entonces. Marcelo, hemos dado 3 noticias muy buenas para empezar y ahora tenemos una un poquito triste porque ha fallecido la pintora Patricia Israel, la pintora del exilio y la condición humana. Esta pintora chilena ha fallecido a los 72 años y queremos, desde aquí realizar un pequeño homenaje y un recuerdo a alguien que dedicó mucha de su obra a hacer memoria y plasmar los horrores de la Shoah. A destacar que desde 2000 ella contraatacó con una serie de exposiciones conceptuales. En El Gran Silencio, por ejemplo, habló sobre las historias negras del mundo, Auschwitz, Hiroshima y Kosovo. Como breve apunte biográfico, decir que tras el golpe militar chileno, Israel se exilió en Venezuela y luego en Argentina. Por primera vez vivió en carne propia el dolor del desarraigo. Estamos leyendo una nota de prensa que emiten desde Chile, que ya había experimentado a través de sus padres, una pareja de judíos que llegó a Temuco huyendo de la Segunda Guerra Mundial. A partir de este hecho, de su exilio, su obra figurativa y colorida se radicalizó hacia una abstracción llena de contenido político y cruzada por sus ascendencias españolas, griegas y latinoamericanas. Fue una excelente grabadora, nos queda su obra y un proyecto. Ella creó el mítico Poster Shop en Bellavista, que fue la primera tienda donde se hacían y vendían serigrafías de distintos artistas, que terminó siendo el antecedente del cartel chileno. Así que queremos enviar a sus familiares y a sus amigos y a sus admiradores nuestro cariño. Así es. Seguimos, volvemos a España. Nos vamos a un curso de formación de cultura judía que se va a celebrar en Oviedo los días 28, 29 y 30 de este mes de noviembre en el Auditorio Príncipe Felipe de esta ciudad, de la capital asturiana. El día 28 a las 5 de la tarde, la Red de Juderías de España y su proyecto Rasgo serán protagonistas. Habrá 2 ponentes muy interesantes: Asunción Osta, que es secretaria general de esta red, de la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad, y es directora del Patrimonio Municipal del CAL de Girona. Y también estará don José Antonio Lisbona, que es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Madrid, máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sorbona, y uno de los máximos especialistas españoles en todo lo que tiene que ver con la historia de los judíos y el presente judío en España. Interesante. Muy interesante. Sí. José Antonio Lisbona, si no le han... Asunción está, por supuesto, nuestros oyentes la conocen, la hemos entrevistado muchísimas veces. También a José Antonio Lisbona, y seguro que es un debate muy, muy interesante. El día siguiente, el 29 de noviembre, a las 18 horas, hay un recorrido por la Judería de Oviedo, que también les recomendamos. Y el día 30, aquí hacemos una parada especial, sí, porque nuestra querida compañera Irit Green será la ponente que hablará en torno a la vida material y espiritual judía, usos, costumbres y tradiciones. Será a las 5 de la tarde. Y después participará otro de nuestros amores confesados, el profesor Pancracio Celdrán Gomariz, doctor en Filosofía y Letras, escritor, máster en Historia Comparada y un sabio. Por resumirlo en una palabra. Él hablará de los judíos en Oviedo, una historia milenaria.
Nos parece un curso muy interesante y queríamos que sí. recomendárselo sobre todo a nuestros amigos asturianos y a todos los que se puedan acercar hasta allí. Que van a tener esta posibilidad tan cerquita, Sí. que no la desaprovechen. Hoy estamos muy asturianos entre el premio Príncipe de Asturias de Mi Leonard Tú, Leonard. y las conferencias de Mirit, pues nos hemos ido para allá. Y seguimos en el norte, pero nos vamos a Zaragoza, a Aragón, en concreto a Tarazona, porque nos ofrecen un curso gratuito de cocina sefardí, de gastronomía sefardí, y les animamos, por supuesto, a participar. Serán mañana, empezará, y también, si les hemos avisado con poquito tiempo, empieza hoy. Hoy. Sí. Hoy. Y si les hemos avisado con poquito tiempo, no se preocupen, porque el 29 de diciembre también tendrán la oportunidad de apuntarse a este curso para descubrir la gastronomía de la cultura sefardí, si aún no lo han hecho. Será de 5:30 de la tarde a 8:30 de la tarde. Es gratuito, lo hemos dicho, y el taller estará compuesto de introducción, leyes y costumbres de la cocina sefardí, que serán 5 horas, recetas y productos más representativos de la cocina sefardí, otras 5 horas, y elaboración de platos sefardíes, que son 40 horas. Así que van a aprender mucho. Si quieren más información, diríjanse, por favor, a la Oficina Municipal de Turismo de Tarazona. Pues muy bien, así con la boca hecha agua. Seguro que no hacen las cosas tan ricas como el pastel que te ha hecho Irit por tu cumple. Bueno, un strudel Ojalá espectacular. pudiéramos compartirlo con nuestros oyentes. Sí. Bueno, les Bueno, mandamos no un había trocito. tanto. Les mandamos un trocito virtual. Un trocito virtual. Hasta los 120. Hasta los 120 será. Y hasta mañana. Hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir este espacio con ustedes y, claro, contigo, Jordi. Muchas gracias, Marcelo. Para mí también lo es. Pues por el norte israelí llegan noticias de Hezbollah y sus planes para hacerse con el control de Beirut. Por el sur, en tanto, el ejército egipcio manifestó su voluntad de efectuar las elecciones antes de junio de 2012. Justamente la inestabilidad egipcia y el fortalecimiento de los hermanos musulmanes es lo que preocupa a Israel. Ya en Estados Unidos, una valla publicitaria que sabe muy mal. Una vez concluya esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá su agenda cultural, pero iniciemos ya el informativo. Así es, Marcelo. Vamos a empezar con una noticia que hemos recogido de Ynet, que es el portal del periódico Yediot Aharonot. La dirección del grupo terrorista Hezbollah está considerando la posibilidad de hacerse con el control de Beirut y llevar a cabo un golpe de Estado en el Líbano si el régimen sirio cayese. Hay que recordar que el presidente Assad es un aliado del grupo chiita Hezbollah. Una fuente de la cadena Al Arabia dijo que en cuanto Hezbollah perciba que el colapso de Assad sea inminente, células armadas comenzarán a operar rápidamente para tomar el control de las zonas este y oeste de Beirut. Esta operación, que estará coordinada con los aliados de Hezbollah, será llevada a cabo bajo el estandarte de proteger a la resistencia y al arsenal que ésta posee en el Líbano, según declaró esta misma fuente. Bueno, una muestra más de tantas de cómo operan los grupos terroristas islamistas. Es la misma dialéctica mentirosa para justificar su existencia como grupos de resistencia. ¿Resistencia contra quién o contra qué? El asesinato, por ejemplo, del presidente Hariri era parte de esta resistencia. Mientras tanto, una fuerte explosión se produjo en el baluarte de Sidikin, que el grupo terrorista Hezbollah tiene en el sur del Líbano. Operativos de la organización armada chiita impiden que las fuerzas de seguridad libanesas se acerquen al lugar del suceso. Y desde el sur del Líbano hay que ir, por supuesto, al Cairo. El presidente del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas egipcio, Mohamed Hussein Tantawi, anunció ayer que está dispuesto a celebrar un referéndum para que los egipcios puedan decidir si los militares abandonan inmediatamente el poder, según informó el diario Aurora. El mariscal Tantawi reafirmó que la Junta Militar tiene la voluntad de celebrar elecciones presidenciales antes del final de junio de 2012 y de mantener los comicios legislativos en las fechas previstas, es decir, a partir del próximo lunes 28 de noviembre. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas aceptó además la dimisión del gobierno del primer ministro del país, Essam Sharaf, que deberá seguir en funciones hasta la formación de uno nuevo, que goce de prerrogativas para poder completar la fase transitoria. La impresión que deja este anuncio es la de intentar no dar el brazo a torcer
para llegar a junio en una posición más favorable para los moderados, e incluso, si se puede, desplazar a los hermanos musulmanes del foco de atención, ya que en el actual contexto esta cofradía sigue acrecentando su posición de fuerza. La llegada de los hermanos musulmanes al poder podría significar para no pocos militares una situación muy incómoda y hasta peligrosa. Hay que recordar que los hermanos musulmanes fueron duramente reprimidos y proscriptos, lo cual podría desembocar en venganzas largamente postergadas. También habrá que ver cuánto margen de maniobra tendrán los hermanos musulmanes si no logran una victoria contundente. Un primer paso se dará la próxima semana, cuando se celebren las elecciones legislativas. Luego quedará mucho por decir. Y mucho por decir que preocupa a Israel, claro. Así es, Marcelo. Israel prevé, según Associated Press, una grave erosión en su acuerdo de paz con Egipto e incluso se prepara para la posibilidad de que el histórico pacto se derrumbe totalmente. Las declaraciones de Matan Vilnai, ministro de Defensa Civil, reflejan las agudas preocupaciones del gobierno israelí de que la hermandad musulmana en Egipto pudiera hacer grandes avances e incluso ganar las elecciones que comienzan la próxima semana. Aparentemente, lo que llamamos la hermandad musulmana ganará a la larga la mayoría en todas las instituciones egipcias. Eso es lo que dijo Vilnai a la radiodifusora del Ejército de Israel. La hermandad es el grupo político mejor organizado en Egipto y se prevé que obtendrá buenos resultados en los comicios, aunque otros partidos fundamentalistas islámicos también se han postulado, lo cual eleva la posibilidad de que podrían ser mayoría, si bien también hay divisiones en estas instituciones de corte religioso. Bueno, esta preocupación surge sobre todo a raíz de la caída de Mubarak. Los ataques al gasoducto que han ido increciendo, así como el contrabando de armas hacia Gaza, muchas de ellas provenientes del arsenal del derrocado régimen de Gaddafi. También han aumentado las incursiones de terroristas desde el propio Sinaí. Esta situación, con los hermanos musulmanes en el poder, podría empeorar y mucho. Máxime si se derrumbara, como teme Israel, el acuerdo de paz. Hoy por hoy Israel está rodeado por una inestabilidad histórica en aquellos países que fueron y pueden volver a ser enemigos históricos. También histórico es el estereotipo que utiliza una publicidad. Pues sí, Marcelo, vamos a hablaros ahora de una publicidad. En este caso es un cartel de vodka que dice el vodka barato de primera calidad. Es una publicidad que ha sido expuesta en Estados Unidos y consiste en un perro con un sombrero de Papá Noel, otro perro con una kipá y la siguiente frase: calidad navideña, precio de Hanukkah. Así es, esta es una valla publicitaria y no es una broma. Esta noticia la hemos recogido de Style Light. La Liga Antidifamación ha respondido a esta campaña publicitaria a través de un comunicado del director regional de la oficina de Nueva York, Ron Meyer. Ha contestado lo siguiente: es una manera burda y ofensiva de decir que su vodka es de alta calidad y de bajo coste. Los carteles evocan una festividad judía, dando a entender que se trata de algo que es de menor valor en comparación con una fiesta cristiana. Especialmente, sostuvo Meir, debido a la larga historia de estereotipos antisemitas sobre los judíos y el dinero y a la idea antigua de que los judíos son mezquinos. En inglés, la palabra cheap significa tanto barato como mezquino. Hay que entender el juego de palabras. Exacto. Además, según informa el Comité Judío Mundial, la marca ya ha quitado la publicidad. Bueno, tan arraigados están estos gérmenes del desprecio que incluso ahora son apropiados hasta para vender una bebida alcohólica como el vodka. Y es justamente estas propias actitudes las que a su vez reproducen una vez más el estigma, el estereotipo, como si hubiera una lógica interna que se autoalimenta y nunca deja que decaiga la base de ese odio tan añejo. Así no es que sorprenda que el poeta Edmond Chavez, nacido en Egipto, escribiera en su libro, el libro de las preguntas, que ser judío es tener que justificar la existencia. Y muy bien. Y déjame añadir, sí, Marcelo, que además muchas veces es lo más triste de esto, es que estas campañas de publicidad ya están premeditadas, buscan la controversia, buscan la polémica, buscan ofender a alguien para que haya respuestas, para que salgan los periódicos. Ni siquiera buscan ser ingeniosos, sino simplemente la polémica. Exactamente. Como algunos directores de cine también hacen lo mismo. Exactamente, sí, me acuerdo de varios.
Gracias, Marcelo. Hasta mañana. Muchas gracias. Ahora vendrá Raquel con su agenda cultural. Y ya está con nosotros Raquel. Hola, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, hola a todos los que nos escuchan. Y la agenda cultural, por supuesto. Por supuesto. Es el nombre propio. Yo ya digo gracias. Raquel y se entiende que es agenda cultural. Bueno, es un honor, Marcelo. Empezamos en España. El viernes 25 de noviembre tendrá lugar una nueva sesión plenaria del Seminario de Investigación de Filosofía después del Holocausto, Vigencia de sus lógicas perversas. El tema de esta sesión será posmemoria y tendrá lugar en la sala Manuel de Terán del centro del CSIC, del Centro de Estudios Sociológicos. Intervendrán Ana María Rabe, Jean-Claude Lavac y Juan Mayorga. Si quieren más información tienen que dirigirse al Instituto de Filosofía del CSIC y es un seminario Filosofía después del Holocausto muy interesante que se viene desarrollando y esta es la última sesión plenaria de la que les podemos dar cuenta. Muy bien, interesante para sí, ver. Además que nos prepara para el Congreso de Antisemitismo de los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, que nuestros oyentes ya conocen porque les estamos informando, lo seguiremos haciendo. Sí, hay que recordarlo. Sí, y hoy, por ejemplo, en el invitado de Sefarat Israel también hacemos mención de este congreso. Ahora, una buena noticia. Veamos. Que comienza en Alemania y nos lleva a Argentina. Opa. Porque se recuperan 2 lienzos del pintor expresionista Carl Schmidt Rottluff, que eran propiedad de un coleccionista judío, Robert Kreitz, un fabricante textil que coleccionaba arte. Fue deportado por los nazis en 1942, fue asesinado en el 45 y su único heredero, Roberto Kreitz, que es un ciudadano argentino, que es el descendiente de este fabricante textil y coleccionista de arte, ha estado durante años luchando para que se le devuelvan estos 2 lienzos que eran de su abuelo o bisabuelo, no lo sabemos muy bien, imagino que abuelo. No llegaban a un acuerdo ambas partes, entonces acudieron el Estado alemán y el heredero Roberto Kreitz acudieron a la comisión creada en 2003 para aclarar posibles expolios nazis. El órgano acaba de recomendar la devolución de los cuadros y así lo anunció el ministro de Cultura de Berlín, el señor Neumann. Han declarado, debido a la situación histórica en conjunto, la persecución de Robert Kreitz y la falta de pruebas concretas en contra, es de suponer que el rastro de ambas pinturas se perdió durante la persecución por los nazis y que ahora hay que devolverlas por ese motivo, dicen desde el Tribunal Constitucional alemán. Tampoco aseguran fehacientemente que sean propiedad de los Kreitz, pero claro, el las expolio evidencias fue tan grande y... Exacto. Berlín se había negado precisamente a devolver las pinturas al considerar que no había indicios suficientes de que hubiesen sido robadas por los nazis, pero desde luego Roberto Kreitz no las tenía. Claro. O sea que alguien tenía que haberlas de alguna manera desviado hacia una galería berlinesa en la que aparecieron en 1953 y la ciudad de Berlín las compró por apenas 3.500 marcos. Ahora estas obras están valoradas en 3 millones de euros. La Fundación Prusia, que es ahora la Fundación de Prusia, que es ahora propietaria de estas pinturas, va a tratar de llegar a un acuerdo con el heredero para que se puedan seguir viendo en su museo en Berlín. Pues veremos, ¿no? Felicitamos de corazón al señor Roberto Kreitz, que ha estado años y años luchando por lo que era suyo. ¿Cuántas obras quedarán todavía, ¿no? Desde luego que sí. Una obra de arte humana. Eso es lo que piensan muchos de Scarlett Johansson. Tengo mis otras preferencias. Lo sabemos. Pero hay mucha gente que opina que Scarlett es un animal muy bello. Que, por cierto, es judía. Es muy seductora. Que eso mucha sí, gente muy no lo sabe. Pues mira, precisamente... Pero no sé si bella.
seductora, sí. Precisamente esa condición sexy es la que le ha traído bastantes problemas. Bueno, a ver, tampoco nos da mucha pena Scarlett Johansson, pero hay directores que no quieren trabajar con ella porque dicen, por ejemplo, como David Fincher, que claro, la ves y estás todo el rato pensando en cuándo se quitará la ropa. Entonces eso, bueno, distrae un poco al espectador. David Fincher tiene un pequeño problema también. Sí. Porque... Bueno, él se distrae con Scarlett y piensa que a todo el mundo le puede pasar. Entonces, Scarlett ha decidido tomar las riendas de su carrera cinematográfica y no solo como actriz, sino como directora, y se va a poner detrás de las cámaras para llevar al cine la primera novela de Truman Capote, escrita en 1940, Summer Crashing, que el autor guardó en un cajón y que no se publicó hasta el 2005 y que se consideraba su obra perdida. El ganador de un Oscar por producir nada más y nada menos que El Cazador, esa mítica película, pone el dinero para que Johansson ruede esta historia de amor entre una chica del Upper Side neoyorquino que se enamora de un judío de clase media de Jersey y en el que, fiel a la forma de escribir de Capote, nos tememos lo peor, las cosas no acaben especialmente bien. Sí, no, era bastante trágico, sí, por decirlo suavemente. Bueno, de Scarlett seguimos de alguna manera hablando de cine, pero también vamos a preguntarles a nuestros oyentes si han podido ver una figura, el doodle de Google, las letritas que muchas veces adaptan o customizan desde esta empresa norteamericana. Bueno, pues la de ayer, que seguro que vieron nuestros oyentes, estaba dedicada al 60 aniversario de la primera obra de ciencia ficción de Stanislav Lem, un autor judío polaco que trató en sus obras la relación entre el hombre y la máquina. Y Google nos presentaba un entretenido recorrido en el que debíamos resolver pequeños problemas matemáticos y de lógica que nos planteaban unos extraños ingenios cibernéticos, unos escenarios que se basan en los dibujos que Daniel Moch realizó como ilustraciones de la obra Ciberiada de Stanislav Lem. Seguro que a nuestros oyentes les suena más Solaris, otra de las obras de Lem que fue llevada al cine la primera vez bajo la dirección de Andrei Tarkovsky en el 72 y la segunda y más conocida la versión realizada por Steven Soderbergh en el 2002 con George Clooney como protagonista. Un muy buen libro de Stanislav Lem que no tiene que ver con ciencia ficción, es Provocación, es muy muy bueno. No lo conozco. Toca la temática del Holocausto. Es muy interesante. Muy bien. Pues hablaremos de él en algún Cartas desde Babel. Es muy, muy interesante. Y nos vamos ya felicitando a los brasileños porque se ha abierto, aunque no todavía al público, el primer museo dedicado al Holocausto en Brasil. Nos extraña, la verdad, que no hubiera ningún museo dedicado al Holocausto en Brasil, pero como tal no debía existir. Y se va a abrir en la ciudad sureña de Curitiba, en el Paraná. Está impulsado, este primer museo, está impulsado por la Asociación Judía Casa de Cultura Ben Jacob, expone documentos, fotografías y objetos históricos de la época de la Segunda Guerra Mundial. Entre todos los materiales destaca una pieza cedida por Yad Vashem, que es un fragmento de una Torá quemada en la Noche de los Cristales Rotos en la Kristallnacht el 9 de noviembre de 1938. Hay una sala dedicada a la proyección de vídeos con declaraciones de 15 supervivientes de los campos de concentración y de exterminio que viven en este estado brasileño de Paraná. Y bueno, como siempre, el principal objetivo de los organizadores es lo pedagógico, la búsqueda de la formación y de la memoria. Y bueno, hace un recorrido el centro por la situación previa al estallido de la guerra, muestra las condiciones de vida en los guetos y en los campos de concentración y explica las rutas de la emigración que usaron los judíos, los que pudieron, claro, para abandonar Alemania y Europa después del conflicto. Como les hemos comentado, todavía no está abierto al público y la inauguración oficial será el 12 de febrero de 2012. Así que se lo recordaremos en esta agenda informativa. Sí, porque es muy interesante. Muy bien, Marcelo. Muy bien, muchas gracias, Raquel. Hasta mañana. Hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí compartir este espacio con ustedes y, por supuesto, contigo, Jordi. Gracias, Marcelo. Para mí también es un placer.
La UNESCO parece que otra vez se convierte en cómplice de un régimen que viola los derechos humanos, unos derechos que parecen haber sido cancelados debido a la autoproclamada primavera árabe, aunque se pidan disculpas, como en Egipto, o se propongan fórmulas ya conocidas para el caso de Siria por parte de Francia. Finalmente, una noticia bochornosa desde Dublín. Y por supuesto, una vez que concluya esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá la agenda cultural, pero comenzamos ya con el informativo. El grupo de monitoreo UN Watch, con base en Ginebra, pidió a la Junta Directiva de la UNESCO, que incluye a Estados Unidos, Francia y Reino Unido, entre otras democracias occidentales, que revierta su elección unánime de Siria para un par de comités, uno que trata directamente con asuntos relativos a los derechos humanos, justo cuando el régimen de Bashar al-Assad mantiene su campaña de violencia contra sus propios ciudadanos. El bloque árabe de la UNESCO nominó a Siria y aunque el comité de 58 miembros aprobó la selección por consenso el 11 de noviembre pasado, aunque la agencia aún no ha publicado los resultados en su página web. La elección de Siria se produjo justo el día posterior a la decisión de la Liga Árabe de suspender la membresía de Siria a la Liga. La suspensión de Siria de la Liga Árabe se va despojada de sentido cuando sus Estados miembros elevan a Siria a uno de los comités de derechos humanos de las Naciones Unidas. Esto es lo que sostuvo Hillel Neuer, director ejecutivo de UN Watch. Bueno, va quedando muy claro que se cuidan las espaldas, que los gestos son solo eso, muecas y artificios de cara al público. En el fondo, sus agendas se cruzan y abrazan. Y por supuesto, se protegen. Ayer mismo fueron asesinadas 15 personas en Siria. La cifra aumenta en progresión aritmética y la comunidad calla. Incluso las Naciones Unidas se van convirtiendo en cómplices de estos regímenes, toda vez que mantienen en silencio los actos cínicos que se producen en su seno, desde el cual siempre hay una resolución a mano cuando se trata de Israel. Atadas a la mayoría automática musulmana, las instituciones de las Naciones Unidas están perdiendo su esencia y su legitimidad. Mientras tanto, en Egipto piden disculpas. Así es, según recogía el diario ABC, la Junta Militar de Egipto pidió perdón ayer al pueblo egipcio y a las víctimas de los violentos enfrentamientos de los últimos días entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes que ocupan la Plaza Tahrir en el Cairo. Al menos 33 personas han muerto en Egipto desde que estallaron los choques entre la policía y los manifestantes el pasado sábado. Los militares han pedido al pueblo egipcio que se centre en las elecciones legislativas que deben celebrarse el próximo lunes, dando por hecho que los comicios tendrán lugar según lo previsto a pesar de la violencia de los últimos días. La Junta ha rechazado igualmente la exigencia de los manifestantes de entregar el poder de forma inmediata, al considerar que esto supondría una traición a la confianza de los egipcios. El débil equilibrio en la pulseada entre el ejército y los hermanos musulmanes parece ir inclinándose hacia el lado de estos últimos. Los padres ideológicos de Hamás podrían llegar al poder en muy poco tiempo. Aún así, resta conocer el grado de libertad de movimiento que tendrán, cuántos pactos y promesas estarán lastrando sus intenciones originales. El canal de Suez es, además, un enclave geoestratégico para muchas potencias occidentales, con lo cual va a quedar limitado su margen de acción. Como sea, no es una buena señal para Israel, máxime que cuando Hamás parece extender su poder hasta Cisjordania o las históricas Samaria y Judea. Y más al norte también hay conflictos y Francia propone a sus socios soluciones. Efectivamente, Francia propondrá a sus socios de la Unión Europea la creación de corredores humanitarios o de una zona de exclusión en Siria, aunque de momento descarta una intervención militar, según aseguró el ministro galo de Exteriores Alain Juppé. Así lo informó y de ahí lo hemos recogido el diario Aurora. Tras reunirse con el presidente del Consejo Nacional Sirio, Buram Galioum, Juppé destacó que crece la representatividad internacional de este organismo, a la vez que contrapuso esa tendencia a la del régimen de Damasco que pierde legitimidad y que afronta una creciente presión internacional. Sin embargo, Juppé se mostró tajante al descartar la intervención militar y desmintió las informaciones que aseguraban que había abordado este asunto durante su visita de la semana pasada a Turquía. Esta misma semana, justamente los hermanos musulmanes de Siria habían declarado que solo aceptarían una zona de exclusión impuesta por Turquía y no por los países occidentales como ocurrió en Libia.
No es casual la presencia de Francia en este escenario, puesto que Siria y Líbano fueron antiguo territorio del mandato francés. Por otra parte, la fuerte negativa de Rusia será un impedimento para aplicar zonas de exclusión. Y quizás esas reuniones en Turquía respondan más a una preocupación turca de lo que podría considerar una injerencia rusa en su área de influencia. Hay demasiados intereses de hegemonía muy concentrados en una pequeña región. Y en otra pequeña región, en una pequeña isla como Irlanda, ha sucedido algo bochornoso. La agencia judía de noticias informó que de una desmesurada campaña anti-israelí se realizó en Irlanda, donde en una de las calles principales de Dublín se hizo una representación de los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, asemejándolos con las tropas nazis. Además, las cuentas de funcionarios de la embajada de la red social Facebook fueron hackeadas y en los últimos días se lanzó una fuerte campaña para boicotear un festival de cine israelí. La actividad realizada con el patrocinio del Consejo de la Ciudad de Dublín fue llevada a cabo por un grupo de activistas pro-palestinos. En el acto se estableció un modelo de la valla de separación y un control del ejército israelí. Los activistas disfrazados de soldados golpearon, humillaron y apuntaron con sus armas a otros activistas vestidos como palestinos, frente a miles de ciudadanos irlandeses y de turistas. A todo esto se agrega que un grupo de la red social Facebook lanzó hace 2 meses una convocatoria para atacar a piedrazos el edificio de la Embajada de Israel en Dublín. Recientemente, un grupo de vándalos atacó un auditorio de Dublín donde tenía previsto dar un concierto la cantante israelí Ashdod Izar. Alan Dershowitz, en su libro The Case for Israel, manifiesta que el contexto es esencial para llevar a cabo cualquier evaluación justa sobre el comportamiento de una nación. De esta manera, así juzgadas, las acciones de Israel en su guerra contra el terrorismo siempre reciben una calificación elevada. De hecho, amplía el propio Dershowitz, ninguna otra nación que se haya enfrentado a amenazas comparables, tanto externas como internas, ha sido más proteccionista para con los civiles del bando enemigo, ni más dispuesto a asumir riesgos para conseguir la paz, ni más comprometido con el imperio de la ley. La diferencia moral entre los terroristas palestinos y el ejército israelí es abismal. Los primeros tienen como objetivo matar y herir al mayor número de civiles inocentes. El ejército actúa en el marco de la autodefensa contra los terroristas. La grieta ética es tan evidente como la necedad de los que eligen no verla y justificar las llamadas causas terroristas. Bueno, terminamos de esta manera tan poco agradable esta primera parte del informativo. Ahora va a venir Raquel con la agenda cultural, pero antes nos despedimos de Jordi. Gracias, Marcelo, y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y lo prometido es deuda. Raquel ya está con nosotros. Hola, Marcelo. Hola a nuestros oyentes, nuestros queridos oyentes. ¿Les invitamos a un concierto para empezar? Dale. Pues mira, es el día 28 en la Sala Clamores, en la mítica sala madrileña, en la que se han presentado los mejores, que en esta ocasión será el escenario para The Yamah Ensemble, que es un grupo israelí que, bueno, está de gira por España. Los ha traído la Embajada de Israel. Sefarad Israel también está colaborando en la organización, no solo de este concierto del que les hemos hablado, el día 28 en la Sala Clamores, sino que el mismo día, como ya comentamos ayer en la agenda cultural de Sefarad Israel, hay un taller de música que impartirán ellos en el Palacio de Cañete a las 7 de la tarde. El concierto es a las 9:30, así que los que vayan al taller tienen tiempo de ir luego al concierto. Es entrada libre, pero son más o menos como 100 localidades, o sea que... Tempranito hay que estar. Sí, que tienen que estar tempranito. Bueno, yo creo que hay más de 100 localidades, pero a los 100 primeros se les regalará una consumición de cerveza. Entonces tempranito. Es como si hubiera 100 localidades. Es un motivo más para ser de los primeros en acudir a este concierto. La banda israelí de Yamah Ensemble encarna el rico mosaico cultural de Israel, combina los sonidos balcánicos, gitanos, sefardíes y yemenitas, con piezas originales en una variedad de lenguas, culturas y estilos musicales que convierten sus espectáculos en una experiencia única, entretenida y muy educativa. No solo en el taller de música, sino también en el concierto. Está creada en 2004 y bueno, va a girar por España, como les comentábamos. Van a estar en Málaga, en Granada, en Córdoba y en este concierto y este taller en Madrid.
Pues muy bien, invitados quedamos todos. Seguimos con más música, en este caso clásica, porque el violinista Julián Chaplin tocará junto a la Orquesta Nacional de España el sábado 26 y el domingo 27 de noviembre a las 7:30 de la tarde el sábado 26 y a las 11:30 por la mañana el domingo. Lo hará dentro del primer ciclo de la Orquesta Nacional de España y estará dirigido por Josep Pons. Interpretarán obras de Debussy y de Igor Stravinsky. Será en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Una recomendación también muy interesante para todos los amantes de la música. Sí, sobre todo, bueno, de la música clásica, pero... Uh-huh. Ahora viajamos a Israel. Como te gusta tanto. Al Israel actual y al Israel del pasado. Porque ha habido un descubrimiento arqueológico que ha echado por tierra todas aquellas ideas que aseguraban que Herodes el Grande vio cómo se terminaba la construcción, vio terminado el templo. Uh-huh. Y bueno, parece ser que no. ¿Cómo es eso? A ver. ¿Estás intrigado? Sí. Bueno, pues han comunicado que se ha encontrado un baño ritual judío, un mikve, con algunas monedas, restos de cerámica y candelabros, pero lo que ha dado la pista para que los investigadores, para que los expertos hagan esta información, son algunas de las monedas encontradas que ahora les hablaremos. Y entonces se preguntarán por qué estas monedas han ayudado a determinar que Herodes el Grande no vio construido el templo. Porque por lo visto... para poder construir la gran barrera de contención de la explanada sobre la que estaba el templo, los trabajadores de aquella época debieron taponar con tierra pozos y baños rituales del barrio. Y solo entonces colocaron encima los grandes bloques de piedra de más de 2 toneladas. Entonces, si las monedas que se han encontrado son posteriores a Herodes el Grande, es imposible que él pudiera haber terminado el templo. Han hecho una deducción interesante y muy lógica. El baño ritual, este mikve, queda justo bajo el muro de sujeción sobre el que Herodes comenzó la ampliación del pequeño templo existente hasta el momento. Han dicho, el investigador Ronnie Reitz ha dicho, no quiero restar en importancia la grandeza de Herodes en la confección de todavía su templo, pero sus sucesores fueron los que lo acabaron. Y esto confirma las crónicas del relato del historiador judeo-romano Flavio Josefo, que no suele fallar, desde luego, y esta vez tampoco se ha equivocado. Él escribió que la construcción del templo comenzó en el 18º año del reinado de Herodes, el 22 de la era común. Perdón, antes de la era común, y fue terminado en los años 50 del siglo I de la era común. Entonces, este hallazgo ratifica esas monedas. Las 4 monedas, se han encontrado 17 monedas, pues de esas 17, 4 fueron acuñadas durante el periodo del gobernador romano Valerius Gratus, entre el 15 y el 26 de la era común, es decir, unos 20 años después de la muerte de Herodes el Grande. Pero bueno, no le restamos mérito, desde luego, al que además ordenó la construcción de Masada o de la ciudad de Cesarea. Exacto. No, pero que además era lógico, llevaba mucho tiempo de construcción y muchas veces un gobernante, un reinante iniciaba las obras, pero ya no las veía concluir. La mayor parte de las veces. Sí, sí. Pero bueno, como se creía que Herodes el Grande en este caso sí lo había podido ver, pues no. Lamentablemente no. ¿Y a quién vamos a poder ver o no? Hablamos de otro grande. ¿Es Enrique Iglesias o algo así me dijiste? El Julio Iglesias de los Hasidim, el padre. Pero bueno, yo creo que por edad está más cerca de Enrique que de Julio. Sí. Abraham Fried estará en vivo en Argentina, en el Teatro Coliseo, el 28 de noviembre, a las 8:30 de la tarde. Hay sectores separados, no sé si esto les parecerá muy interesante a nuestros oyentes. Y bueno, estará acompañado por Choni en una actuación especial. Nos han dicho eso, que es un músico, que es un cantante muy, muy importante. Y bueno, queremos traer este anuncio de su concierto en Argentina, en el Teatro Coliseo. Es un no queremos teatro dejar grande, importante, sí. Claro, no queremos dejar pasar esta ocasión. La verdad es que el cartel no sé si invita a escuchar a Abraham Fried. Pero bueno, si alguno de nuestros oyentes está en Argentina y va al concierto, pues estaría muy bien que nos contara cómo fue. Que nos lo cuente, sí. Además, a lo mejor Abraham Fried puede entrar en la lista de judíos más sexys. ¿Qué te parece?
Cuestionable. No sabe, no contesta. Muy bien. Bueno, volvemos a España. Seguimos en el mundo de la creación, del espectáculo. En este caso, la israelí Shoshi Israeli, que es bailaora flamenca, nos propone el domingo 27 a las 13 horas en la Plaza Monteciruelo 5, en la localidad de Rivas Vacia, Madrid, en la provincia de Madrid, muy cerquita de Madrid, un taller de baile flamenco tradicional. Ella propone un montaje de tientos, que es uno de los palos del flamenco, y va a dividir este encuentro en diferentes puntos. Por ejemplo, va a hablar de la estructura del baile flamenco tradicional, de los tientos y tangos. En un primer momento va a haber varios vídeos de diferentes bailadoras y épocas, y de esa manera se podrá ver cómo ha evolucionado el baile a través de estas imágenes. La segunda parte es un taller práctico en la que los asistentes aprenderán una letra de tientos y se dividirán en grupos de trabajo bajo la supervisión de Shoshi para aprender la coreografía de este palo, de esta letra de tientos. No sé cuál escogerá Shoshi, pero seguro que es estupendo. Y en la tercera parte se realizará una mesa redonda con una pregunta de partida. ¿Qué tipo de baile es mejor, el clásico tradicional o el de las nuevas tendencias? Así que ahí va a haber discusiones, la verdad. Estamos muy flamenqueros. Estamos muy flamencos. Muy salados. Sí, como el mar muerto. Bueno, espero que no tanto. Bueno, ¿flotamos hasta mañana? Flotemos. Muy bien, flotando hasta mañana. Nos vamos. Hasta mañana. Chao. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir este espacio con ustedes y, por supuesto, contigo, Jordi. Para mí también es un placer, Marcelo. Bueno, Irán sigue, y por mérito propio, en la palestra informativa. También Egipto, que realiza sus primeras elecciones parlamentarias luego de la caída de Mubarak. Dos que se reunieron, hablaron y seguramente se dijeron menos de lo que realmente dijeron, fueron Shimon Peres y el rey Abdalá. Seguramente en lo que no dijeron, pero sí se comunicaron, estaban las próximas elecciones en Palestina, donde el abrazo de reconciliación de Hamás puede tragarse al Fatah. Y por supuesto, cuando concluya esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá su agenda cultural, pero empecemos ya. Y empezamos en Irán, como anunciabas, Marcelo. El Consejo de Guardianes de la Revolución convalidó, como indicó ayer el diario ABC, la ley ratificada por el Parlamento para reducir las relaciones de Irán con el Reino Unido a nivel de encargado de negocios, lo que supone la expulsión del embajador británico. Abbasali Khadjodeai, portavoz del poderoso Consejo Religioso que supervisa la legislación y la actividad política iraní, dijo a los periodistas que la ley es constitucional, con lo que finalizan los trámites legales para su puesta en vigor. El texto indica asimismo que el ministro de Exteriores adoptará medidas similares con otros países que impongan sanciones o sigan una política similar a la del Reino Unido, en referencia a los estados de la Unión Europea que ultiman nuevas sanciones a Irán. Bueno, por otra parte, Ahmad Baidi, ministro de Defensa iraní, dijo que el Irán islámico es muy fuerte en este momento y está preparado para mostrar a Estados Unidos lo que significa una auténtica guerra si es que lleva a cabo un acto de locura contra Irán. Bahidi advirtió que los que amenazan a la nación iraní deben decidir hasta qué punto están dispuestos a sacrificarse y cuántos de ellos están dispuestos a morir. También deben saber, amenazó, por cuánto tiempo podrán soportar una guerra y en qué medida tolerarían ver hundirse a sus buques de guerra y tener claro cómo se van a proteger de los golpes destructivos y poderosos de los misiles y cohetes de Irán. Winston Churchill dijo una vez: un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema. A nosotros nos gustaría cambiar de tema, pero la actualidad manda y ahora dice que debemos hablar de Egipto. La agencia de noticias argentina Telam informó que Israel se esforzará por mantener los acuerdos de paz con Egipto a pesar de los cambios políticos que se registran en el país norteafricano, como indicó el primer ministro Benjamin Netanyahu. Esperamos poder estabilizar el acuerdo de paz con Egipto y trabajar de forma conjunta con Estados Unidos. Estas fueron las palabras del primer ministro israelí.
La paz asegura estabilidad económica y un potencial para la prosperidad económica, tanto para Egipto como para Israel, al igual que para otros países de la región, señaló el primer ministro. Las declaraciones de Netanyahu se produjeron tras iniciarse en Egipto las primeras elecciones parlamentarias después de 3 décadas de gobierno de Hosni Mubarak, en las que triunfarían, según las encuestas, los islamistas hermanos musulmanes. Desde la caída en febrero del presidente Mubarak, uno de los grandes aliados de Israel, Tel Aviv teme que un régimen islamista asuma el poder en Egipto, el país árabe en firmar en 1979 un acuerdo de paz con el Estado judío. Fue el primer país árabe. Israel debe ser cauteloso, puesto que con el tiempo habrá que contar con una inestabilidad regional, indicó también el primer ministro Benjamin Netanyahu. Y así es, porque el islamismo se va haciendo fuerte en el norte de África. Recientemente en Marruecos ganaron también los islamistas las elecciones parlamentarias. Pretenden hacerlo en Siria, donde los hermanos musulmanes también están presentes. El tablero ha cambiado abruptamente y las estrategias que tanto Estados Unidos y Europa tenían en la zona deben por fuerza variar para acomodarse a la nueva situación. Incluso hacer una revisión de sus políticas pasadas, puesto que en Libia, si bien ayudaron a derrocar a un dictador infame, también terminaron ayudando, sin quererlo, a subir a los islamistas. No pueden hacerse análisis sobre la marcha. La inercia indica que todo seguirá en una dirección que nadie parecía prever, salvo Israel. Quien también parece prever algo es Jordania. Según informó Haaretz, el presidente Shimon Peres, bajo las instrucciones del primer ministro Benjamin Netanyahu, viajó ayer a Amán para reunirse con el rey Abdalá II de Jordania para hablar sobre las estancadas conversaciones de paz entre Israel y Palestina. Los dos líderes abordaron formas de superar los obstáculos que impiden la reanudación de las conversaciones de paz entre palestinos e israelíes sobre la base de la visión de 2 estados, según dice el comunicado de la Corte Real. La visita de Peres a Jordania se produjo una semana después de que el rey Abdalá realizara una inusual visita a Cisjordania, en la que se reunió con el presidente palestino Mahmoud Abbas y le pidió reanudar las conversaciones de paz con Israel. Probablemente al rey Abdullah lo que le preocupa es una cuestión muy candente: una eventual victoria de Hamás en las elecciones palestinas en Cisjordania previstas para el 4 de mayo próximo. Hamás en Cisjordania significa inestabilidad en la frontera con Jordania y un posible contagio de extremismo islámico hacia los palestinos en Jordania. Ya en 1970 la OLP intentó hacerse con el poder en Jordania, lo que desembocó en la masacre de palestinos que se conoció como Septiembre Negro. Todos son muy hermanos árabes hasta que sus intereses están en juego. Como en juego está el poder en Cisjordania, justamente. Así es, Marcelo. El presidente Mahmoud Abbas ha establecido el 4 de mayo de 2012 como fecha para las elecciones generales que se supone terminará con la división entre Hamás y Fatah. Los palestinos, según amplió Haaretz, han estado divididos entre 2 gobiernos desde que los militantes de Hamás tomaron el poder en la Franja de Gaza en 2007. En tanto, la autoridad palestina de Abbas gobierna en Cisjordania. La semana pasada, Abbas y el líder de Hamás, Khaled Meshal, dijeron que habían disminuido significativamente las diferencias y que habían iniciado una nueva página en las relaciones después de la reunión del Cairo. Uno un tanto inocentemente podría preguntarse quién terminará pareciéndose a quién, Gaza a Cisjordania o viceversa. Si Hamás asume el mando en Palestina está muy claro quién se va a parecer a quién. Ya sabemos cuál es la estrategia de Hamás, cuál es su método y su ideología. Las libertades y la prosperidad que actualmente hay en Cisjordania van a quedar relegadas por la ley islámica y por el adoctrinamiento en el terror. Ahora, ¿esa Palestina será reconocida como Estado por Naciones Unidas? O mejor dicho, ¿esa Palestina tendrá algún interés en ser reconocida por las Naciones Unidas? Porque siendo Estado, un solo misil que caiga en territorio israelí, un solo atentado suicida, cualquier acción que suponga un riesgo para la seguridad de los israelíes será un casus belli, es decir, causal de guerra. ¿Qué hará entonces la Organización de las Naciones Unidas? Muy bien, llegados a este punto, finalizada esta primera parte del informativo, nos despedimos primero de Jordi. Hasta mañana, Marcelo. Y recibimos a Raquel con su agenda cultural. Y con nosotros ya está Raquel. Hola Marcelo, hola a todos los que nos escuchan. ¿Qué tal? Muy bien, yo la agenda cultural empezamos conmemorando una batalla, la de las Navas de Tolosa. Bueno, la conmemoran porque se cumple el 8º centenario de esta batalla, que supuso un
un cambio de rumbo en la historia española y que permitió a las tropas cristianas adentrarse en Al-Ándalus y empezar así un poco la reconquista. Bueno, seguro que nuestros oyentes saben de la importancia de esta batalla. Hay una serie de conciertos que están dedicados dentro del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza a conmemorar este 8º centenario. Con esto se pretende que la música nos traslade a una época de convivencia de culturas en las que se fraguó un legado artístico de gran riqueza. Hemos señalado algunos de los conciertos que tienen que ver, claro, con la música sefardí, la música judía. El Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa, que está ubicado en el término municipal de Santa Elena, será el escenario donde el 4 de diciembre actuará el grupo de música antigua a las órdenes del conocidísimo Eduardo Paniagua, que dirigirá un concierto que lleva por título 1212, que es el año de la batalla, las Navas de Tolosa y Alfonso VIII de Castilla. El ciclo continúa el 6 de diciembre en el Castillo Calatravo de Alcaudete, donde el grupo Ensamble Mudéjar interpretará el repertorio al son de cristianas, musulmanas y judías en los reinos de España. Y la formación 5 siglos interpretará tríptico medieval, artes instrumentales en la España de las 3 culturas. Además de estos conciertos, que como hemos dicho, se celebrarán en castillos y fortalezas, las sedes centrales del festival, que son Úbeda y Baeza, acogerán otros 4 recitales vinculados a esta conmemoración. Nosotros destacamos el del 5 de diciembre, cuando el ensamble Mudéjar ejecutará en la Sinagoga del Agua de Úbeda los romances de los judíos del Magreb. Así que todos los interesados en música antigua... Historia y música antigua. Sí, una buena combinación. Hablamos no de música, pero sí nos trasladamos al pasado, porque, unimos pasado y presente. Hay unos premios Joven Solidario que otorga la denominación de origen La Mancha, que agrupa a 20 bodegas, y uno de ellos se lo entregan esta noche a una serie que todavía no se ha emitido, pero que solo por el título y la temática ya nos interesa. Es una serie para Antena 3 que se llama Toledo. Está basada en la época medieval, cuando en las calles de la capital castellano-manchega convivían cristianos, judíos y musulmanes. Recrea la época de Alfonso X el Sabio y tenemos mucha curiosidad por saber cómo aparecen los personajes judíos en esta Toledo. A ver qué tal. En principio, el protagonista, que es un joven cristiano, se enamora de una joven musulmana. Entonces no sabemos ahí... Y el judío los casa. No sabemos. Yo me hubiera enamorado más de una joven judía, pero oye, no soy la guionista de Toledo. Claro. Hay que ver qué actriz ponen también. Claro. Hay que ver. Bueno, uno de los protagonistas es Max Iglesias, que es como un fenómeno fan español no sé joven. También está... no me acordará del nombre. Juan Diego Boto, o sea que los protagonistas son grandes actores muy conocidos y esperamos a ver cómo se trata eso, el personaje, lo que tiene que ver con lo judío en esta serie Toledo. Pues a mirarla. Abandonamos Toledo y nos vamos a Israel. Ahí vamos. Antes hablábamos de una conmemoración, la de la batalla de las Navas de Tolosa, y ahora les queremos comentar que el año 2012 ha sido elegido en Tel Aviv como el año del arte, un poco por la presentación, por la inauguración de del Museo de Arte de Tel Aviv, esta ampliación tan maravillosa, pensada y diseñada por Preston Scott Cohen, de la que ya les hemos hablado, gracias al artículo de Salemergui también. Sí. Y para celebrarlo se desarrollarán durante 2012 una serie de actividades artístico-culturales, entre las que se incluyen las educativas y comunitarias, así como conferencias y exhibiciones. La Semana del Arte tendrá lugar del 21 al 24 de marzo y contará como atracción principal con la Maratón del Arte, que consistirá en una serie de actividades durante 24 horas ininterrumpidas. Habrá visitas guiadas, conferencias dictadas por curadores de arte y clases de arte. Habrá también danza. Con el nombre de Gaga en el museo habrá un espectáculo con la participación de Ohad Nagarin de la compañía de danza de Beersheba.
Y al aire libre tendrán lugar actividades que combinarán lo mejor de las artes visuales, el baile, la música y el cine. Qué envidia. Ya, hay que ir a Tel Aviv, Marcelo. Es todo 2012, ¿no? Todo el año será. Bueno. Además, durante todo el año tendrá lugar, durante el año, todavía no está fijada la fecha, tendrá lugar la Conferencia Internacional de Curadores, por la cual visitarán Israel 150 curadores de arte de todo el mundo que visitarán este museo de Tel Aviv y todo lo que ha surgido a su alrededor, porque se ha creado como una especie de comunidad artística, de talleres, de experiencias en la calle, relacionadas con las artes plásticas, que es muy interesante. Pues nada, este verano ya sabemos a dónde vamos. El alcalde de Tel Aviv ha dicho que esta ciudad se ha convertido en la referencia israelí para el arte moderno y que espera que sea también una referencia internacional. Nosotros también. La ciudad es artística, muy Bauhaus, sí, además. Es preciosa. Si no la conocen, les recomendamos de verdad que la visiten y que vayan al Museo de Arte de Tel Aviv, que es, con esta ampliación de Preston Scott Cohen es todavía más interesante. Otro nombre propio, también israelí. No decimos que Scott Cohen lo sea, Cohen, que es británico, pero Edgar Keret sí que es israelí, es, ya saben nuestros oyentes, uno de los máximos representantes de la nueva hornada de escritores contemporáneos israelíes, novelistas. Bueno, él no solo es novelista, hablaremos un poquito de esto también. Él va a representar a Israel en la Feria del Libro de Guadalajara, que es junto con la de Frankfurt, de las más prestigiosas del mundo. Se presenta allí El hombre sin cabeza, que ha sido traducida a 16 idiomas y que al castellano la traducción ha corrido a cargo de Ana María Bejarano, que es una colaboradora habitual de Radio Sefarad. Siempre que hay, bueno, no siempre, pero cuando hay una obra de un autor israelí, siempre llamamos a la profesora Bejarano para que nos ilustre. Bueno, Keret es el narrador más popular entre la juventud israelí, es autor de cuentos cortos e historietas, escribe sus cuentos en un estilo sencillo, utilizando un lenguaje hebreo corriente y un léxico no sofisticado, para crear un universo en donde conviven la vida israelí cotidiana, el surrealismo, el humor negro, lo grotesco y lo infantil. Según Salman Rushdie, es un escritor brillante, la voz de la nueva generación. Además, Edgar Keret, además de escritor, es director de cine, profesor adjunto en el Departamento de Cine y Televisión de la Universidad de Tel Aviv y guionista de televisión. Y nosotros tuvimos ocasión de conocerle cuando presentó en Sefarat Israel su película Medusot, que nos encantó, que le recomendamos también desde aquí. Y bueno, nos hace mucha ilusión que sea Keret quien represente a Israel en la Feria del Libro de Guadalajara, y queríamos traerlo a esta agenda cultural que acaba, no sin antes decir que hoy, a pesar de todas las plataformas pro-palestinas y todas las redes solidarias que lo querían impedir, José Mercé actuará en el Museo de Israel en Jerusalén. Aquellos que estén que lo disfruten en Israel y lo puedan ir a ver, que lo disfruten. Muy bien, hasta mañana. Hasta mañana.